Bueno, el día de hoy nos corresponde analizar, meditar en Mateo capítulo 24. Así es que yo quiero invitarle, por favor, que me acompañe y vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 24. Creo, hermanos, desde ya necesario indicarles que posiblemente el día de hoy no terminemos todo Mateo 24. Así es que lo vamos a dividir posiblemente en dos partes, debido a la extensión del capítulo y también porque es un discurso que el Señor Jesucristo da, y creo que es el único discurso escatológico que Jesucristo nuestro Señor hace. No hay en ningún otro capítulo donde el Señor hable tan abiertamente de los eventos del porvenir, de los últimos tiempos y de cómo acontecerán las cosas. Y vamos a leer Mateo capítulo 24 bajo el tema, el discurso escatológico de Jesús. Es Mateo capítulo 24. O si usted quiere indicarle también el sermón escatológico de Jesús, también valdría ese tema. Así que vamos a leer en primer lugar los versículos del 1 al 2, porque vienen a ser el preámbulo que da lugar a la narración escatológica. Ustedes recordarán que en Mateo capítulo 23, hay una confrontación muy dura entre Jesús y los fariseos, a los cuales el Señor directamente los confronta a ellos. Eso pasó en el 23, y en el capítulo 24, en los primeros dos versículos, como que Jesús manifiesta de una manera directa su incomodidad. Y esta es la última ocasión en que Jesús está en el templo. Ya de aquí en adelante Jesús no se lo va a ver nuevamente en el templo. Ahora Jesús sale de escena y él nunca más regresaría a este templo. Así es que leamos los versículos 1 y 2. La palabra del Señor dice: cuando Jesús salió del templo y se iba. Miren, es tan enfático lo que dice aquí Mateo. Jesús salió del templo después de la confrontación con los fariseos, y él automáticamente, como que muestra, no lo dice aquí de una manera abierta, pero como que muestra esa incomodidad, y la manera en la que él sale es de una manera muy llamativa. No sale de una manera contenta, no sale de una manera, en cierta manera, tranquila. Y los discípulos lo notan. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. La actitud aquí de los discípulos más bien era una como esa de que: Jesús, no te vayas. Pero mira, ¿cómo te vas a ir del templo si este templo es majestuoso, si este templo realmente es glorioso? Este templo es un templo mejor que el de Salomón. Y saben que los discípulos tenían razón. Ya lo voy a explicar por qué. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo, él les dijo, la respuesta de él fue tajante, en cierta manera fue seca y fue muy directa. Él viene y les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Algunos datos interesantes. La primera es que es la última vez que Jesús iría al templo. El énfasis que hace Mateo aquí da a entender que la determinación de Jesús era no regresar nunca más a este lugar. Porque una vez más Jesús, como que podríamos decir, estaba decepcionado. La primera era que el templo lo habían convertido en una casa de ladrones. ¿Recuerdan? Cuando él viene y entra a Jerusalén, lo que se conoce como la entrada triunfal, la primera decepción que él tiene es que ese templo majestuoso, el cual tenía que ser dedicado a la oración, estaba siendo dedicado directamente a ser una cueva de ladrones, porque allí se expendía de todo, y en cierta manera era como una especie de lavado, verán. Era una especie de lavado de dinero, pero no desde el punto de vista del narcotráfico, sino desde la siguiente perspectiva. Lo que sucedía allí era que habían cambistas, habían gente que cambiaba dinero, y había gente que por el traslado de su casa hasta el templo, ellos no podían llevar una oveja, no podían llevar la oveja para el sacrificio, porque durante todo el viaje se podía estropear. Entonces, como no había cómo llevarlo, en ese momento lo que hacía es que habían personas que se dedicaban a criar ese tipo de ganado para el sacrificio, y cuando estaban allí lo vendían. Y cuando ellos lo vendían allí, en algunas ocasiones lo vendían a sobreprecio, y en algunas ocasiones lo vendían ya mayugado, ya lo vendían estropeado.
Entonces, cuando la persona venía y compraba el animalito para el sacrificio, luego el sumo sacerdote o el que iba a ofrecer el sacrificio, pues venía y lo rechazaba y le decía: lo siento mucho, este animal aquí lo han vendido 2, 3, 4 veces y siempre lo he rechazado porque no está óptimo. Entonces era una cuestión allí donde había mucho fraude, donde había mucho robo, donde había muchas cosas que no eran adecuadas. Entonces el Señor Jesús allí fue donde Él viene y toma el látigo y los latiguea y viene, vuelca las mesas, las derriba y todo lo demás. Pero ahora en esta ocasión nuevamente es como una actitud así. Jesús dice: mi casa la han hecho una casa diferente, ya no es de oración. Es una casa de orgullo, es una casa de vanidad, es una casa donde mi presencia no puede estar y por tal razón Él nunca más regresaría. Por cierto, algo interesante dentro de esto es que cuando los discípulos vienen y le muestran los edificios del templo, hay que destacar aquí que este no era el templo de Salomón, por si acaso. No era el templo de Salomón. Este era el tercer templo. Esto es solamente la introducción a lo que luego va a venir, porque es muy importante el templo en Jerusalén, inclusive para los últimos tiempos. Este no era el templo de Salomón, este era el tercer templo. El primer templo lo levantó, como ya lo mencionó Salomón. Era un templo majestuoso, era un templo que lo hemos leído ya en la lectura diaria de la palabra, sorprendente realmente lo que Salomón hizo. Pero usted recordará que luego ese templo fue destruido. Fue destruido cuando el pueblo judío, Jerusalén y todos los que habitaban allí fueron llevados cautivos a Babilonia y ese templo fue destruido. No hace mucho, la semana anterior, terminamos de leer pues Esdras, Nehemías y también Esther. Esos 3 libros acontecen o narran la historia del segundo templo, cuando Esdras y Nehemías comienzan a levantar el segundo templo. De las ruinas. Entonces el segundo templo de Esdras y Nehemías aproximadamente también duró bastante tiempo, posiblemente unos 1000 años, 800 años. Lo que sucedió fue que luego ese templo de igual manera fue destruido y ahora aquí sale a la escena un hombre llamado Herodes el Grande. Entonces, este tercer templo no es el de Esdras y Nehemías, sino que este es el templo que ahora Herodes el Grande está reedificando, está nuevamente levantando. Ahora, era lógico que los discípulos le quisieran mostrar a Jesús la grandeza de este templo, pues este templo era mucho mejor que el de Salomón, les cuento. Era más grande y era mucho mejor que el de Salomón. Este templo. Entonces era un templo majestuoso, era un templo que se consideraba como una de las maravillas de esa época. Las piedras eran enormes. Todo el templo había sido cubierto por láminas de oro. Y el mármol que se utilizó en este templo era tan blanco que a la distancia parecía cuando salía el sol que había nieve en el templo. Eso dicen los historiadores de aquel tiempo, como Flavio Josefo. Y no solamente eso, sino que como tenía oro, en el momento cuando el sol irradiaba y le daba directamente a este templo, hermanos, era algo glorioso, era como si la misma gloria de Dios estuviese allí. Entonces cuando ellos vienen y le dicen a Jesús: mira la grandeza de este nuevo templo, era más majestuoso que el de Salomón, era una maravilla realmente. Ellos querían que Jesús se sorprendiera. Como cuando usted quiere mostrarle su departamento a alguien. O como cuando usted quiere demostrarle el auto nuevo que se compró. O como cuando usted quiere demostrarle ese niño, esa niña que es casi perfecta a sus ojos. Y usted dice: es que mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta es gloriosa. Bueno, tenían más o menos ese sentido aquello. Y saben que eso que hace Herodes el Grande también tiene una profecía. Recuerden que la palabra del Señor dice que cuando ellos estaban, Zorobabel y Esdras estaban levantando el templo, hay un texto que dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y ahí está el templo de Herodes el Grande. Era glorioso. La gloria postrera de esa casa del templo iba a ser y fue mayor que la primera. Se cumplió literalmente, fue recubierto de oro, de mármol finísimo, hermanos. O sea que para la época aquello era
una de las 7 maravillas del mundo en esa época. Mas, sin embargo, la respuesta de Jesús fue sorprendente. Jesús no se deja sorprender ni tampoco se deja vislumbrar por aquellas cosas materiales, sino que Él enfatiza, Él profetiza, lo que le va a acontecer a ese templo. Será destruido y ninguna piedra quedará sobre otra piedra. Ahora, estas palabras nos dan un preámbulo de lo que va a acontecer a continuación y lo voy a manifestar a través de lo siguiente. Lo primero fue el preámbulo. Ahora permítanme hablar acerca del cumplimiento temprano de la profecía, pero también el cumplimiento futuro de esta profecía. Mateo 24:3 viene y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será que este templo será destruido? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es la pregunta que le hacen a Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, permítanme hablar acerca del cumplimiento temprano de esto. Jesús no da fecha, pero que él dice de que esto se va a cumplir, se va a cumplir. La profecía temprana es de que en ese templo no iba a quedar en pie, sino que iba a ser completamente destruido. Y eso sucedió en el año 70. La profecía que no quedaría piedra sobre piedra, que no sea derribada, se cumplió en el año 70, aproximadamente 40 años después que Jesús lo había dicho. ¿Y saben quién fue el que lo hizo? Bueno, déjenme decirles que la historia narra que los judíos se levantaron de esa época contra Roma. Hubo una revolución, hubo una revuelta. El pueblo judío constantemente, Jerusalén se levantaba en contra de Roma. Y por algunas ocasiones Roma les hizo frente. Pero tal era la oposición del pueblo judío que los romanos llegó un momento en que ya perdieron, no la cordura, pero sí perdieron la paciencia. Y aquí sale a la escena un general que luego se convertiría en un emperador. El general Tito, así era el nombre de este general. El pueblo, o mejor dicho, el ejército de Tito estaba tan ardido porque no podían conquistar a Jerusalén, que en esta ocasión los soldados dijeron: los destruimos porque los destruimos completamente. Ellos ingresan a Jerusalén, pero nunca fue el deseo de Tito destruir el templo. Eso narran los historiadores. El deseo de Tito nunca fue destruir el templo, él quería preservarlo, pero él no contaba con la astucia de un borracho. Eso dice la historia. Un soldado ebrio dentro de las filas del general Tito inició un incendio en el templo. El pueblo judío fue y se introdujo en el templo porque el templo era, aparte de grande, era un lugar seguro. Entonces huyeron de las tropas romanas, ellos van y se introducen en el templo. Tito no quería destruir el templo porque era una maravilla, pero un soldado ebrio viene e inicia un incendio en el templo. El templo se incendió completamente. Y ustedes recuerdan lo que les dije de qué estaba cubierto el templo. Láminas de oro. El fuego era tal que comenzó a derretir todo el oro. Y como eran piedras enormes, entre piedra y piedra habían, ¿qué cosa? Habían grietas, habían hendiduras. Y el oro derretido comenzó a introducirse por esas hendiduras. Dios es perfecto. Entonces, una vez que el templo se quemó, ellos no iban a perder. ¿Ellos qué querían recuperar? Todo el oro de Herodes el Grande. Entonces, la única manera para sacar el oro era desmontando piedra sobre piedra. Es decir, que esta profecía se cumplió de una manera literal, y es importante que lo entendamos, porque si esas profecías se cumplió de manera literal, lo que Jesús va a hablar a continuación también. Por eso me estoy tomando el tiempo de explicar toda la historia, para que nosotros podamos entender de que si eso se cumplió así, hermanos, lo otro no le quepa la mayor duda, la menor duda de que eso se va a cumplir. Así es que miren, un soldado ebrio, el oro que estaba allí que se derritió,
La misma construcción de las endijas que estaban allí, el oro se metió allí. Tito dijo, desmonten las piedras de este templo. Y como todo el ejército estaba ardido, estaba enojado, estaba molesto, oiga, ellos vinieron y lo devastaron el templo completamente. Miren, la devastación del templo fue tal que hasta el día de hoy no se sabe con exactitud dónde son los cimientos del templo, hasta el día de hoy. Ahora, la destrucción de ese tercer templo nos da la apertura de que va a haber un cuarto templo. Entonces ya vamos a ir hacia aquello. Queridos hermanos, entonces fue así como sucedió y se cumplió de manera así, de manera completa, cabal, tal cual como Jesús lo dijo, el cumplimiento temprano de esta profecía de que no quedaría piedra sobre piedra, hermanos, se cumplió. Y esto es una advertencia para nosotros, hermanos, de que si eso se cumplió, lo que viene a continuación también. Entonces, después de esto, ya hablamos acerca del preámbulo, hablamos acerca del cumplimiento cercano, el cumplimiento temprano. Ahora permítanme hablar acerca del cumplimiento futuro, de lo que Jesús dijo. Vamos a ir al versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, oiga el COVID-19, y hambres, lo que está pasando en Gaza, y terremotos en diferentes lugares. Recién el terremoto que hubo en Rusia y todo lo que hubo acá, la alerta de tsunami en las costas de Ecuador. Y eso solamente le estoy diciendo de uno. Bueno, la palabra del Señor dice, y terremotos en diferentes lugares, pero el versículo 8 es importante porque nos habla del periodo en el que va a suceder esto, o cómo se llama el periodo en lo que sucederá en estas cosas. Y todo esto será principio de dolores. Entonces Jesús lo que está diciendo aquí ya no está hablando del templo, sino que ahora está hablando acerca del final de los tiempos. Y lo primero que él habla acerca es de un periodo que lo denominaremos los principios de dolores. Oiga, las hermanas que han experimentado los principios de dolores saben lo que es esto. Es decir, sienten que ya viene, pero todavía no es. Muy bien, sienten las contracciones, siente todo y otra vez se quedan tranquilas y otra vez se les va, ¿verdad? Y al esposo lo tienen siempre en la premura con la pañalera en la mano de que a qué hora viene y es falsa alarma. Es decir, se aproxima pero todavía no. Y la palabra del Señor dice, la palabra de Dios dice que estos principios de dolores estarán manifestados por lo siguiente: tiempo de engaño constante. Tiempos de engaño constante. Queridos hermanos, y esta es la era de la iglesia. Es una iglesia que constantemente tiene que batallar y tiene que lidiar con el engaño, hermanos. Jesús ya lo dijo. Pero esto debería de llamarnos la atención a nosotros. Esto cual el Padre nos debería a nosotros tener siempre alerta. Y perdónenme que ponga el ejemplo, siempre con las maletas listas para irnos. Pero a veces nosotros simplemente estamos un poco desprevenidos en cuanto a aquello. Bueno, hay guerras constantes, pero también hay el peligro de ofuscarse. Viene Jesús y dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Las personas comienzan a turbarse, las personas comienzan a perder la paciencia, y el Señor viene y dice, mira, que no te turbe esto. ¿Cuánta gente al escuchar todas estas noticias, oigan, son como una hoja frágil, llena de nervios? Y el Señor Jesús dice, mira, no es el tiempo, pero tienes que estar preparado, tienes que estar preparado. Hay el peligro de ofuscarse y también hay la presencia de calamidades. Se levantará nación contra nación, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y hermanos, Jesús ya sabía que la comunicación ahora en nuestros tiempos iba a ser tenaz.
Ahora nosotros vemos la televisión y uno puede ver todo lo que acontece. Oiga, uno puede meterse allí y decir cuántas personas mueren segundo a segundo. Oiga, y hay una página que le lleva a usted y que le pone un reloj mundial. Y ese reloj comienza a restar. Y cada segundo y cada número que se resta, alguien que murió en todo el mundo. Oiga, ya tenemos todo eso. Y Jesús ya viene aquí y lo dice, ¿saben qué? Van a haber muchas calamidades, van a haber muchas hambres, van a haber muchas pestes, va a haber una comunicación rápida. Pero no se preocupen, esto solamente es el principio de dolores. Ahora, aquí Jesús está diciendo de que eso va a ser una constante desde el momento en que la iglesia se fundó, después de su resurrección. Seguramente en la medida que se acerque la venida de Él, estos acontecimientos serán más notorios. Pero no solamente eso, sino que ahora Jesús dice, bueno, ese será el principio de dolores, pero luego sucederá algo más. Y esto le he denominado aquí la predicación de la iglesia, sus desafíos y sus dificultades. Porque la iglesia va a estar en este tiempo de dolores, pero va a ser una iglesia que va a tener desafíos y dificultades. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El Padre entregará al Hijo, el Hijo entregará al Padre, y eso es lo que va a suceder, mis queridos hermanos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, esto es grave. La iglesia va a tener que enfrentar este problema de los falsos profetas y se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, es fácil entretener a las multitudes, hermanos, pero la iglesia ha sido llamada ¿para qué? Para levantar al pueblo al conocimiento de la palabra. Oigan, mis queridos hermanos, tenemos que ser una iglesia diferente, una iglesia distinta. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Queridos hermanos, entonces la iglesia va a tener que pasar por todas estas circunstancias. El que persevere hasta el fin será salvo. Entonces el primer tiempo es el tiempo del principio de dolores. El segundo tiempo tiene que ver con un tiempo de perseverancia, donde la iglesia va a ser perseguida, hermanos. La iglesia va a ser perseguida. Y eso no tiene que usted sorprenderle. ¿Saben que Netanyahu tiene un apoyo formidable? Israel tiene un apoyo formidable de los cristianos. Y amén por aquello, mis queridos hermanos. Amén por aquello. Claro que sí, amén por aquello. Nosotros tenemos que orar por Jerusalén. Hermanos, nosotros tenemos que ser aliados en el espíritu del pueblo que Dios ama y de donde procede la salvación para los gentiles. Pero usted tiene que saber lo siguiente. La Biblia habla en Apocalipsis acerca de una mujer, es una visión, de una mujer que va al desierto. De una mujer que va al desierto, dice la Biblia, y que da a luz a un hijo varón en Apocalipsis. Y cuando ella da a luz a ese hijo varón, dice que le salen alas y esta mujer va al desierto y dice que el dragón, un dragón escarlata, un dragón rojo, entonces quiere perseguirla para matar a ese niño. Y dice que la tierra le ayuda porque este dragón envía aguas que salen de su boca simplemente para a ella no dejarle, para destruirla, mas sin embargo no logra su acometido y esta mujer pues queda en buen recaudo, nació su hijo. Y luego dice la Biblia allí que luego ese dragón, al ver que no le pudo hacer nada a esta mujer y a su hijo, dice la palabra de Dios que este dragón escarlata fue a hacerle guerra a los hijos de Dios. ¿Y ustedes creen que a quién le van a hacer la guerra después de Israel? A nosotros, la iglesia. Apocalipsis es bien claro en cuanto a eso. Por tal razón nosotros tenemos que estar preparados, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por si acaso no compre un arma. Dice, pastor, tengo que cuidarme porque de pronto tengo que tener allí. No, recuerde que las armas de nuestra milicia no son carnales. Hermanos, por esa razón nosotros tenemos que estar entregados al Señor, buscando su rostro, entregados a la palabra, porque por falta de conocimiento perece el pueblo.
Tenemos que perseverar, hermanos, hasta el fin. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y luego miren lo que dice el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hermanos, hay algunas personas que dicen, pastor, ya el evangelio ya fue predicado en todo el mundo. Miren, nuestra misionera que está en un país en el norte de África, ella tiene acceso al internet. Porque alguna vez yo le pregunté, digo, ¿y cómo haces? ¿Lees o no lees la Biblia? No la puedes tener ni en el internet. Dice, no, yo sí la tengo. Entonces el internet es un medio para que cualquier persona puede poner allá en ese mundo musulmán y va a tener la Biblia para leerla. Y entonces será predicado este evangelio en todo el mundo. Hermanos, eso ya está cerca. Hay algunos que dicen que eso ya se cumplió, pero parece que todavía no. ¿Por qué? Porque el Señor todavía no ha regresado. Entonces vendrá el fin y el propósito de la iglesia es la predicación del evangelio. Alguna vez a mí me han preguntado, me dicen, pastor, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cuál es la visión? Bueno, hay una visión que está allí. La Iglesia Alianza Nacional tiene una visión. Pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo digo, bueno, Mateo capítulo 28, id y predicad el evangelio a toda criatura. Tenemos que seguir claramente la indicación del Señor, que tenemos que ir a las personas que no conocen al Señor, que no conocen a Dios. No puede ser de que teniendo algo así decimos, bueno, ya no hago nada porque ya no hay nada más que hacer. No, hay un mundo entero por qué alcanzar. Hay un mundo entero que alcanzar, hermanos. No, pastor, es que no lo tienes claro. No. La Biblia lo dice y está completamente claro lo que debemos hacer. Así que debemos de salir de estas cuatro paredes. Que hermanos, que tampoco va a quedar piedra sobre piedra en cuanto a esto, porque esto no nos vamos a poder llevar nada. Ahora, eso no significa que no se le dé mantenimiento, no hay que darle mantenimiento, pero nuestra esperanza no está en nada de esta tierra, mis queridos hermanos. Entonces, tenemos que seguir predicando, será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, hermanos. Esto habla también de un avivamiento. Antes de que el Señor venga, la iglesia se va a levantar y la iglesia va a predicar y lo va a hacer con ahínco, lo va a hacer con ímpetu, lo va a hacer con pasión y con deseo. Hermanos, y yo anhelo que esta iglesia lo haga así. Debemos de predicar el evangelio. Pero luego sucede algo interesante, porque en el versículo 15, ahora viene como que el 15 es un versículo diferente, distinto. Porque dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, y aquí tiene que llamarnos la atención, pero si ya fue destruido y no quedó piedra sobre piedra, entonces ahora aquí Jesús habla y dice, entonces cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, usted diría, a ver, si ya no está, ¿de qué está hablando Jesús? Hermanos, va a haber un cuarto templo. Y este cuarto templo, hermanos, no va a ser ahora. Este cuarto templo, como estamos hablando de etapas, la primera etapa, hermanos, principio de dolores, la iglesia va a pasar por aquello. La segunda etapa, esta parte donde persecución, esta etapa donde la iglesia tiene que predicar. Pero luego viene aquí un acontecimiento que tiene que ver con el arrebatamiento. Cuando el Señor Jesucristo dice, entonces vendrá el fin, son los tiempos finales, y en el tiempo final habrá un cuarto templo y va a haber un personaje en ese tiempo. Estamos ya aquí hablando acerca de del arrebatamiento, la tribulación y la presencia de un personaje llamado el anticristo. Por favor, espero que me siga, por eso dividí este estudio en dos. Ok, en dos, porque aquí está el resumen de todos los eventos finales. Entonces, cuando Jesucristo aquí dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. A ver, ¿cuál es la abominación desoladora? Y aquí tengo que hablar de la siguiente información. Algunos teólogos mencionan, algunos estudiosos mencionan que esta desolación, esta abominación desoladora sucedió allá en el tiempo de Antíoco Epífanes. Espero que me sigan, es un poco de historia, pero es necesario saber esta parte de la historia. Okay, este era un emperador Seleucida, sirio, ¿sí?
que en ese tiempo estaba en guerra con el pueblo de Israel, en ese tiempo intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces aquí se levanta este hombre Antíoco Epífanes, y dentro de las luchas que tuvo con el pueblo judío, en un momento él entró al templo, y ¿saben lo que hace este hombre? Hace traer un cerdo y lo sacrifica en el altar. Entonces algunos dicen, esa es la abominación desoladora y ya pasó. Pero en cambio aquí Jesucristo viene y dice que todavía no ha sucedido, todavía no ha pasado. No ha sucedido. Antes bien dice, cuando ustedes la vean en el lugar santo, en ese cuarto templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Se está refiriendo a lo que Apocalipsis nos narra bien, de que el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación es un periodo de 7 años. Entonces, como ya se vino el fin, persevera hasta el fin, será salvo. Y luego dice, y entonces vendrá el fin ya comienza ya sus momentos finales, valga la redundancia. Entonces el Señor viene por su iglesia, por su pueblo. La iglesia es arrebatada. Surge un personaje llamado el anticristo, también Apocalipsis lo identifica como la bestia. Entonces este hombre viene y establece un tratado de paz. Sí, hermanos, Palestina, lo que ahora está pasando en Israel, van a tener paz entre ellos dos. Por cierto, yo sé que ustedes bien entendido en las noticias. Yo no veo noticias todos los días, por si acaso, pero cuando veo, yo veo porque tengo que estar actualizado. Hay como unos 4 o 5 países que van a reconocer ahora en la próxima reunión de la ONU que va a haber en Estados Unidos, que van a reconocer a Palestina como un estado, como un país. Muy bien. No todos lo han reconocido, están esperando que van allá, pero hay unos 5 países, entre ellos Canadá, Nueva Zelanda, Francia, Inglaterra. Ahí van 4, me falta uno que no me acuerdo. Oigan, hermanos, y la palabra del Señor dice que este hombre va a establecer la paz en Medio Oriente. Este hombre va a ser uno de aquellos que van a catapultar el hecho de que se construya el cuarto templo. Oiga, y en internet hay un montón de rumores que dicen que ya encontraron la menorá, que ya encontraron el arca del pacto, que ya tienen los planos del cuarto templo, solamente que tienen un gran problema. El problema es de que justamente donde ellos piensan que es el templo, está una mezquita. Y miren un dato interesante, ¿nos recuerdan que les dije hace un rato que Tito hizo un gran trabajo con el ejército? Que quitó piedra sobre piedra y que actualmente no se sabe exactamente dónde son los cimientos. ¿Y qué tal si de aquí a mañana de pronto digan, oigan, ¿sabe qué? Ahí el muro de los lamentos, sí es el muro de los lamentos, solamente de que el muro de los lamentos, el templo no ha sido de aquí hacia donde está la mezquita, sino que ha sido de aquí para acá. Resuelto el problema. Sacan los planos, traen la menorá, comienzan a hacer todo. Y si en ese rato usted y yo estamos aquí en esta tierra, no os preocupéis. Simplemente diga, nos equivocamos. Vamos a pasar por la tribulación y la gran tribulación. Y como Dios le dijo a Job, cíñete como varón valiente porque tienes que pasarla. Por esa razón, de manera muy particular, oiga, yo predico el hecho de que la iglesia va a ser arrebatada, pero la honestidad me lleva a decir de que uno tiene que vivir como si no fuese uno arrebatado. De esa manera no hay ningún problema, hermanos. Si el Señor nos arrebata, qué bien. Y si pasamos, estamos preparados. Así que, mis queridos hermanos, para mí eso es lo más salomónico en cuanto a esto. Entonces, este personaje viene y en esos 3 años y medio va a haber paz. Pero justamente cuando se cumplan esos 3 años y medio, entonces, aquí viene un dato interesante del significado en el original de la abominación desoladora, que generalmente está conectada, hermanos, ¿con qué? Con idolatría. Cuando habla aquí de abominación desoladora, no significa de que van allí a sacrificar un cerdo como lo hizo Antíoco, sino más bien de que el anticristo va a ¿qué cosa? Miren que la Biblia ya lo dice,
Él dice que se va a sentar en el trono como si Él fuese Dios, la abominación desoladora. Cuando el anticristo entonces llegue al templo y se siente y tome la posesión como si Él fuese Dios, automáticamente Jesús dice, si tú estás en esa época, si tú estás en ese tiempo, entonces el resto de los versículos dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Porque habrá entonces, y miren la palabra que dice aquí, gran tribulación. Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces aquí encontramos esa parte de los primeros 3 años y medio, la tribulación, y cuando viene la abominación desoladora, los otros 3 años y medio de la gran tribulación. Pero termino con esto. ¿Se acuerdan que les dije que esta profecía tenía un cumplimiento inmediato y tenía un cumplimiento a futuro? Pero como estaban mezcladas las dos cosas, ¿saben que cuando Tito fue a derribar, a destruir toda Jerusalén, el pueblo cristiano sabía esta profecía? Y cuando ellos vieron el ejército romano que se aproximaba, el pueblo cristiano salió de Jerusalén. Fueron muy entendidos en la palabra. Las personas que murieron allí fueron judíos, 100%. Pero los judíos cristianos, ellos obedecieron esta palabra porque Jesús había dicho, cuando vean esto, por favor, no vuelvan atrás, huyan. Y ellos huyeron y por eso se salvaron. Expliqué ya la abominación desoladora, me quedé pues en la gran tribulación, pero la siguiente semana vamos a seguir hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre y terminaremos, Dios mediante, Mateo capítulo 24. Con amor.